La Chicago que hoy conocemos es el resultado de una catástrofe. En el año 1871, un incendio devastó aproximadamente unos 9 kilómetros cuadrados de la ciudad, destruyendo cerca de 17.000 estructuras. El incendio obligó a la reconstrucción de la ciudad usando estructuras metálicas prefabricadas, hasta ese momento experimentales, en lugar de las estructuras de madera del tipo balloon frame que eran comunes en la ciudad. Las estructuras metálicas proporcionaron tanto una protección contra incendios, como también la posibilidad de construir en alturas mayores, liberando los edificios de los muros portantes. El aumento de la altura se enfrentó al problema de la accesibilidad, que fue resuelto con la invención del ascensor eléctrico. El edificio Home Insurance de William Le Baron Jenney puede considerarse como el primer rascacielos, siendo el primer edificio en alcanzar los 10 pisos y el primero en incorporar el acero a una estructura portante mayormente de hierro. Su fachada estaba revestida de ladrillo y tenía una organización tripartita inspirada en una columna clásica. Superados los problemas técnicos de la construcción en altura y la protección contra incendios, el problema de la arquitectura en Chicago se centraba en encontrar un lenguaje arquitectónico que definiera a rascacielos. Los arquitectos llegados a Chicago después del incendio, durante el periodo de reconstrucción de la ciudad, vieron la oportunidad de crear una nueva cultura arquitectónica basada en principios orgánicos, es decir, ligados a las características estructurales y materiales del edificio y opuestos a la tradición Beaux-Arts que reinaba en las ciudades de la costa este. Entre estos arquitectos, un gran influjo de arquitectos alemanes propició la entrada de nuevas teorías arquitectónicas europeas, superadoras del academicismo. Por el estudio de William Le Baron Jenney, pionero de la estructura de esqueleto metálico, pasarían aprendices muy importantes en el desarrollo de la escuela de Chicago, tales como Louis Sullivan, Daniel Burnham, Martin Roche y William Holabird. La idea de la forma orgánica, ya presente en el Art Nouveau europeo, demandaba que la forma del edificio fuese expresión de sus fuerzas internas. Algunos críticos de la arquitectura como Schuyler entendían que Rascacielos no había alcanzado una expresión arquitectónica digna de su tipología, y rechazaban la aplicación ciega de la composición Beaux-Arts a rascacielos. Los primeros rascacielos adoptaron, de manera más bien tosca, la organización tripartita del palazzo renacentista. La división entre basamento, desarrollo y remate ofrecía un primer principio organizativo para la envolvente de rascacielos. Sin embargo, las nuevas funciones y los nuevos sistemas estructurales inherentes a rascacielos demandaban un enfoque más consciente de su organización formal. Una de las ideas que se filtraron en el debate arquitectónico del siglo XIX fue la expresión del esqueleto estructural, un concepto planteado inicialmente por Logé y transmitido por Viollet-le-Duc, que adoptó este concepto como parte de su teoría de la verdad estructural. Según esta teoría, las ventanas debían extenderse de columna a columna para enfatizar la estructura portante. Esto es lo que puede verse en el edificio Rookery de Daniel Burnham y John Wellborn Root, construido en 1886, para llegar a un compromiso entre la necesidad de ventanas amplias y la necesidad de conservar las jerarquías de fachada. Los arquitectos de Chicago adoptaban generalmente una de estas soluciones: pilastras clásicas que sostenían arquitrabes lisos o pilares con arcos de medio punto, el denominado Rundbogenstiel, que habían traído los arquitectos alemanes a Chicago, una solución de carácter neorrománico. La organización tripartita se lograba apilando grupos de 3 pisos, como en el edificio Rookery de Burnham y Root, y en los almacenes Fair de William Le Baron Jenney. El edificio Rookery supone una transición entre el sistema estructural de muros de carga de albañilería y el esqueleto metálico. En este edificio, las dos primeras plantas tienen muros perimetrales de carga, combinados con columnas de acero y losas de hierro. A partir de la segunda planta, todos los muros son de albañilería. La envolvente se compone de mármol rojo, ladrillo y terracota, influenciada por el estilo neorrománico de Henry Hobson Richardson, mientras que la ornamentación varía entre motivos islámicos, bizantinos, venecianos y románicos. En este punto, la ornamentación es principalmente historicista, lo que significa que retoma las formas de tradiciones constructivas anteriores y no se plantea cambios revolucionarios. El edificio de almacenes mayoristas Marshall Field de Henry Hobson Richardson supera el efecto de apilamiento, reduciendo las dimensiones de las ventanas gradualmente a medida que se acercan al ático, pero al ser un edificio con muros de albañilería, no se aborda el problema de la expresión estructural. En el auditorium, se simplifica la sintaxis del edificio Marshall Field y se la adapta a una estructura metálica. Se adopta la disminución gradual de las ventanas y la verticalidad lograda por Richardson se combina con la estructura independiente de Burnham y Root. Mientras Richardson había utilizado bloques almohadillados de piedra en todo el edificio, Sullivan y Adler lo reemplazan por sillería lisa a partir del tercer piso para adaptarlo a las proporciones del auditorium. En el interior de este edificio se despliega el ornamento curvilíneo diseñado por Sullivan. En el diseño del interior también trabajó el joven aprendiz de Sullivan, Frank Lloyd Wright. El sistema de ornamentación que Sullivan proponía era fundamentalmente no imitativo. Debía estar vinculado al espíritu de su tiempo y por lo tanto no podía sustentarse en el historicismo. Sullivan concebía al ornamento como inseparable de la estructura, un concepto compartido con el Art Nouveau. A esta correspondencia entre ornamento y estructura la denominaba sistema orgánico de ornamentación.
Las formas empleadas en este sistema de ornamentación eran reminiscentes de motivos arabescos y formas vegetales. En las primeras obras de Sullivan y Adler, la ornamentación es similar a la de Victor Horta, aunque mucho más densa y compleja. Con el tiempo, la ornamentación se vuelve mucho más delimitada geométricamente, como en la arquitectura islámica y en las obras de Wagner. En su ensayo El edificio alto de oficinas artísticamente considerado, Sullivan plantea una organización en 3 partes para el rascacielos, 4 si contamos el subsuelo, aunque sin analogías a las columnas clásicas o a la organización de la fachada academicista. El planteo de Sullivan se basa en la simple idea de que, en la naturaleza, la forma siempre sigue la función, y por lo tanto el rascacielos debería ser diseñado acorde a sus funciones, lo cual resultaba en 4 partes. Primero, un subsuelo para las instalaciones. Segundo, una planta baja de carácter comercial, a la que se suma el piso superior, fácilmente accesible mediante escaleras. Esta primera división cuenta con ventanas mayores y una entrada general para todo el edificio. Tercero, una sucesión de pisos de oficinas, con un tratamiento arquitectónico idéntico, acorde a sus funciones idénticas. Y cuarto, un ático que contiene tanques, cañerías y otras instalaciones, así como la terminación del sistema circulatorio. Su carácter es más macizo para representar la terminación del edificio, y ya que no tiene grandes necesidades con respecto a la luz solar, sus ventanas no tienen un tamaño y forma específicos. Paralelamente, en la búsqueda de un lenguaje para rascacielos, el edificio Tacoma de 1887 materializa otra de las influencias traídas por los arquitectos alemanes, la teoría del origen textil de la arquitectura de Gottfried Semper. En esta interpretación, la arquitectura habría surgido a partir de 4 elementos básicos: la fogata, el montículo, el techo y el cerramiento. El cerramiento, a su vez, habría surgido a partir de paramentos tejidos colgados verticalmente para proteger el fuego, el punto central de la vivienda. En esta teoría, el desarrollo histórico de la arquitectura y las demás artes sería la adaptación constante de estos 4 motivos a las condiciones culturales y materiales de su tiempo. Por lo tanto, la envolvente sería una reinterpretación del cerramiento textil. De esta manera, en el edificio Tacoma de Holabird y Roche, el tratamiento de la envolvente produce pliegues que permiten acentuar la verticalidad mediante bandas verticales de miradores salientes. Esta solución es adoptada nuevamente en el edificio Monadnock de Burnham y Root de manera muy expresiva, y luego en el edificio Reliance de forma más sutil. En el edificio Reliance, diseñado por Burnham y Root y completado por Atwood, se logra una ligereza superior al utilizar un revestimiento de terracota en lugar de uno de piedra, casi como si la envolvente del edificio fuese de tela. En este edificio se registra el primer uso del tipo de ventana, después bautizado como Ventana de Chicago. También puede verse la influencia de la fachada textil en el edificio Chicago de Holabird y Roche. En estos edificios, los pisos no estaban agrupados jerárquicamente, sino que constituían una serie uniforme. Si bien esto expresaba la similitud de las funciones, los edificios como el Tacoma carecían de la expresión monumental del edificio Auditorium, que como contraparte no expresaba las funciones. Un primer ensayo de hibridación entre ambos sistemas morfológicos puede verse en el edificio de la Bolsa de Comercio de Chicago, de Sullivan y Adler. Aquí, la fachada plegada de Holabird y Roche se combina con la lógica maciza del neorrománico y una tendencia hacia la ligereza en sus arcos que lo acercaba más al Art Nouveau. Sin embargo, aún sufría de una falta de cohesión morfológica. Sullivan sintetiza ambos tipos en el edificio Wainwright de 1890 en St. Louis. En este edificio, los pisos están contenidos detrás de un orden gigante que toma el primer plano junto con el basamento y el ático. El espacio entre las pilastras fue reducido al ancho de una sola ventana, ignorando la estructura real, enfatizando la verticalidad y disolviendo las diferencias entre estructura, envolvente y ornamento. El edificio Warranty de 1896, ubicado en Buffalo, Nueva York, constituye un notable refinamiento del diseño del edificio Wainwright. Aquí la estructura es completamente de acero, se eliminan los pilares de hormigón de las esquinas, creando un ritmo más uniforme, y la ornamentación evidencia mucho más el esqueleto metálico. El sistema ornamental es original, aunque fuertemente influenciado por la ornamentación Arts and Crafts de Frank Furness, otro de los mentores de Sullivan. El edificio Schlesinger Meyer, posteriormente Carson Parry Scott de 1899, un trabajo de Sullivan en solitario, está cargado de analogías textiles, muy probablemente influenciado por las teorías de Semper. Los detalles ornamentales del ático insinúan la forma de la cenefa, una costura desde la que cuelga verticalmente una cortina. La envolvente está llena de referencias a costuras y pliegues, y la planta baja tiene ornamentaciones en hierro fundido con motivos vegetales y geométricos, como si colgara de la parte superior del edificio. Sullivan incorpora también la ventana de Chicago diseñada por Atwood. Este edificio pasó por varias expansiones a lo largo de su historia. Si bien carece de las mismas fuertes influencias neoclásicas, algunas de las características formales y ornamentales del edificio Schlesinger Meyer son comparables con el edificio Old Colony de 1895, diseñado por Holabird y Roche, especialmente en su ornamentación a modo de guarda textil, sus rótulas de esquina y su cornisa sobresaliente. Por su parte, el edificio Marquette de Holabird y Roche hace uso de la organización funcional tripartita de Sullivan, así como de la ventana de Chicago.
La Exposición Universal de Chicago de 1893, que marcaba el aniversario 400 de la llegada de Cristóbal Colón a América, significó un gran golpe a la arquitectura comercial moderna de Chicago. A medida que la economía norteamericana pasaba del liberalismo al capitalismo monopolista, y a medida que Estados Unidos se abría comercialmente al mundo, los valores liberales individualistas y regionalistas que representaba la arquitectura comercial de Chicago chocaban con los valores colectivistas y nacionalistas que promovían el gobierno y los financistas de la Exposición. El pensamiento de Sullivan estaba fuertemente influenciado por la corriente filosófica del trascendentalismo. Para los trascendentalistas, cada individuo debía construir su propia relación con el universo, lo cual iba en contra de la religión organizada, y también creían que existía una bondad inherente en las personas, que había sido corrompida por la sociedad y las instituciones, y por lo tanto un individuo alcanzaba su mejor expresión cuando era autosuficiente. De la misma manera, la arquitectura de Sullivan y de la Escuela de Chicago era autosuficiente, independiente de las instituciones, y tanto el lenguaje formal como el sistema ornamental surgían de la creatividad individual. Para la construcción del predio de la exposición, se contrató en su mayoría arquitectos de la costa este norteamericana, donde la arquitectura neoclásica era predominante, a excepción de algunos edificios como el edificio de transporte de Sullivan. La gran mayoría de los edificios de la exposición fueron diseñados en un estilo neoclásico barroco, que representaba mejor el ideal de nación culturalmente madura que los promotores de la exposición querían presentar al mundo. El impulso que tuvo el desarrollo de una arquitectura del medio oeste norteamericano, vinculada a las condiciones técnicas, materiales y culturales propias de su región, fue frenado por la imposición de una arquitectura de estilo neoclásico. Posteriormente, Sullivan comentaría que la exposición frenó el desarrollo de la arquitectura estadounidense por medio siglo. La reconstrucción de Chicago y las innovaciones técnicas fueron una oportunidad para el desarrollo de la arquitectura más allá de la tradición academicista. La construcción de los primeros rascacielos planteó una serie de problemas que desencadenó transformaciones en el lenguaje arquitectónico y que perdurarían en la arquitectura moderna. La estructura se libera completamente de los muros de carga y de los materiales pesados, conformando un esqueleto metálico. La organización tripartita se mantiene, pero ya no imitando modelos clásicos o naturales, sino siguiendo las funciones de la nueva tipología, con un basamento correspondiente a la planta baja, abierta y comercial, un desarrollo repetitivo que hace referencia a los pisos de oficinas, y finalmente un remate pesado en el ático. El ornamento pasa del historicismo a la originalidad de la mano de Sullivan y oscila entre un entrelazamiento con la estructura inspirado en el Art Nouveau y una delimitación geométrica clara, comparable con el arte islámico y la arquitectura tardía de Wagner. Y la envolvente evoluciona desde la pesadez del neorrománico hacia la ligereza de los edificios Reliance y Wainwright y se interpreta como un paramento textil más que como un muro. El final de la Escuela de Chicago quedó marcado por la Exposición Colombina. Sullivan entendía la obra de arquitectura como una obra de arte, que si bien respondía a cuestiones utilitarias, en última instancia, era un producto de la expresión individual, y de la misma manera, la expresión final de cada edificio debía ser única, algo que no cuadraba bien con el espíritu colectivista y nacionalista que era impulsado por los promotores de la exposición. Otros arquitectos como Daniel Burnham, designado como director de trabajos de la exposición, y Charles Atwood tuvieron menos problemas para adaptarse al estilo neoclásico de arquitectura y planeamiento urbano, y consideraban válido el uso del neoclasicismo para los edificios públicos, paralelamente al uso del lenguaje funcionalista para edificios comerciales. La exposición fue la primera experiencia a gran escala del movimiento City Beautiful, que buscaba realzar las virtudes cívicas de la sociedad mediante la arquitectura y el planeamiento urbano neoclásicos. La influencia de la Escuela de Chicago fue fundamental en el desarrollo de un lenguaje para rascacielos y dejó muchos de sus principios fundamentales a la arquitectura moderna, como la correspondencia entre forma y función, que es la base del funcionalismo, y la búsqueda de un estilo nacional y orgánico, uno de los fundamentos de la Escuela de la Pradera, cuyo mayor exponente sería el aprendiz de Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright.